At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu. Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque continúa la controversia con Javier el Chicharito Hernández. Los lamentables acontecimientos que hizo el futbolista de las Chivas ya llegaron hasta Palacio Nacional, donde la presidenta de la República Mexicana expresó su opinión sobre lo que mencionó el Chícharo, y debatiremos qué es lo que está pasando con este futbolista que solamente brilla por su actividad en las redes sociales y no por lo que hace en el terreno de juego. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports. Quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Limpiar. Mujeres están fracasando. Están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando. Sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre. Mujeres tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad. Hoy el nombre de Javier Hernández Balcázar vuelve a ser tema de conversación a nivel nacional, pero no por lo que debería. Lo que escuchábamos eran fragmentos de contenido publicado por el mismo Javier en su red social Instagram, el cual ha levantado polémica por sus declaraciones acerca de los roles de género en la sociedad mexicana. El delantero del Club Deportivo Guadalajara ha dejado de convertir goles para dedicarse a ser este falso y equivocado orador de internet que escuchamos a continuación. A pesar de que el primer video publicado bajo su nueva rúbrica personal de interesante fue el 9 de julio, las dos piezas que fungieron como las gotas que derramaron el vaso y que escuchábamos hace un momento fueron posteadas hace 7 y 5 días respectivamente. En ellas escuchamos una postura muy clara de Javier con respecto a un tema que en la sociedad se busca erradicar por completo, como lo es la visión misógina de nuestro país, tanto dentro como fuera del deporte. Y como era de esperarse, el sector femenino a quien directamente Chicharito vulneró con su mensaje alzó la voz, más en concreto sus propias compañeras de profesión de la rama femenil de Chivas, quienes comandadas por la guardameta Blanca Félix, Jocelyn de la Rosa, Daniela Delgado y Jacqueline Rodríguez, compartieron el siguiente mensaje en sus redes sociales la tarde-noche de este martes. No, Chicharito, no es que limpiar sea opresión patriarcal. Es que históricamente, mientras los hombres proveían, también fueron los únicos con acceso al dinero, al poder y a la libertad. Otra persona que dio su opinión acerca de los videos polémicos de Hernández fue Sara Sálamo, la actual esposa de su ex compañero en el Real Madrid, Isco Alarcón, quien en la red social X, antes Twitter, expresa abiertamente su inconformidad con los hechos, pues argumenta que cuando un jugador con visibilidad global sugiere que las mujeres deberían dedicarse al hogar, está perpetuando un machismo rancio, violento y sistémico, animando incluso a la FIFA a sancionar directamente al jugador mexicano. De esta forma, la situación con el exjugador merengue y su discurso comenzó a escalar en la agenda setting del país, tanto que la presidenta de la nación, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dedicó un momento de la conferencia mañanera del jueves a dar su opinión sobre el tema, esto tras la pregunta de un reportero. Escuche usted. Yo creo que todavía tiene mucho que aprender, porque las mujeres podemos ser lo que queramos ser, y es una relación de igualdad. Con el posicionamiento del Poder Ejecutivo de nuestro país acerca de los actos de Javier Hernández en Instagram, las siguientes tres instituciones en dar su postura sobre los hechos y a quienes directamente el delantero está vinculado fueron Chivas, Puma y la Federación Mexicana de Fútbol, quienes recalcaron lo siguiente sobre las palabras del canterano rojiblanco. La Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX y la Liga Femenil están comprometidas en proteger y garantizar el ecosistema del fútbol en un ambiente libre de violencia, determinando imponer una multa económica y apercibimiento
seguimiento a Javier el Chicharito Hernández. En Puma creemos firmemente en la igualdad, el respeto y la inclusión. Ante las declaraciones en redes sociales aclaramos que estas opiniones no corresponden al ámbito personal. Puma seguirá trabajando de la mano de atletas que promuevan el respeto, la inclusión y la equidad. El Club Deportivo Guadalajara reafirma su compromiso con el desarrollo igualitario de la equidad de género. Los mensajes publicados en redes sociales representan una postura individual, mismos que son ajenos a los principios y los valores de nuestra institución. Otro ente que también expresó su punto de vista acerca de la situación de Hernández fue la Liga MX Femenil, quien a través de su presidenta Mariana Gutiérrez dejó en claro la existencia de un protocolo ante este tipo de situaciones en la Federación Mexicana de Fútbol. Escuchemos. ¿Cuáles son las buenas y cuáles son las malas conductas? Y la Liga BBVA MX Femenil siempre va a estar reforzando cuáles son las buenas conductas y cuáles son las malas conductas, ¿no? Derivado de esta presión mediática a la que el ariete tapatío fue sometido, Javier colgó un comunicado en sus historias de Instagram en la que se puede leer lo siguiente. Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado. Nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir. Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mí mismo. Entonces, ¿me estás diciendo que la figura de un individuo que fue tan admirado en todo el país por haber representado todo lo que hoy en día ya no existe en él, está cerrando tan brillante carrera futbolística de esta lamentable manera? Interesante. El pulso de la Liga MX. Bienvenidos amigos, un gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Bueno, ya escuchábamos una nota ahí muy precisa de lo que pasó cronológicamente con Javier Hernández, que fue escalando desde el viernes pasado, hay que decirlo, al César lo que es del César, Miguel Ángel Luis Castillo, desde el jueves cuando lanzó su primer video, inmediatamente tuvimos de hecho un debate en aquel momento, luego puso el acento de que esto tuvo que ser sancionado por el Código de Ética de la Liga Mexicana. A la par, ese mismo viernes o sábado es cuando lance ya el segundo video, ya te da mucho más arriba de contenido Javier Hernández, y pues esto fue ya una bola de nieve que lo sabemos todos, ha platicado en todos los espacios, ya todos los medios, pero creo que es muy bueno tocarlo, sobre todo para saber qué viene para Javier Hernández, ¿no? Como uno de los principales temas el día de hoy, aquí justamente en el show de la Octava Sports. Saludos con mucho gusto, Nacho Fantasma Suárez, ¿cómo estás? Mi querido Quique, Carlos, Luis, qué gusto saludarlos. Y bueno, a final de cuentas, si no les da la nalgada a Claudia Sheinbaum, yo creo que no reacciona. Y es que Javier no fue Nacho, te escuchas un poco mal, o no un poco mal, de hecho te escuchas, a lo mejor hay que volver a conectar porque se escucha un poco mal, o súbete el micro, porque se escucha todo chicharroneado y muy lejos. Gracias. A ver si es mejor ya. Es el micrófono, ver, es el micro, Nacho. A ver, ponte ándale, el micro, a ver, así. Ándale, ahí, pegado. Ahora sí. Bueno, pues el castigo viene para Chicharito en relación a esto que ya presentaron una gran pieza. Y no lo dijo contra nadie y reaccionaron solo porque les puso una nalgada la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera. Pero muchos dirán, está bien, te pronunciaron, será débil, será fuerte el castigo. Pero ¿por qué no castigaron a Ricardo Salinas Pliego, que hace 2 semanas también salió en la mañanera? Que es dueño de Puebla, que es dueño de Mazatlán y porcentaje del Atlas. ¿Por qué les tembló la mano? Porque ellos ni siquiera una cartita, ni siquiera nada, y cometió faltas exactamente iguales o peores que las que el Chicharito. Eso nos demuestra que la Liga Mexicana y la Federación pues actúa dependiendo el sapo de la pedrada. Entonces, si a todos se les aplica el código de ética, a todos los miembros de la familia o de la industria mexicana, porque a un dueño se le toca y a un jugador sí. En teoría tendría que ser aplicable para todos, pero le tienen miedo a Ricardo y no lo tocaron ni con el pétalo de una rosa y pasó exactamente lo mismo, o peor. Luis Castillo, ¿cómo estás? Quiero saludarte.
¿Cómo estás? Qué gusto saludarle a todas, a todos. Yo más que polemizar en esta situación, y te lo dije desde el jueves, esto no se trata de polemizar. Hoy, tanto como Javier tiene que aprender, nosotros tenemos que aprender. O sea, estamos en ese momento de la vida, ¿no? Hoy, una figura de la envergadura de Javier Hernández, ídolo, hace una mea culpa, ¿no? En su último puesto. Todos tenemos que aprender, ¿no? Qué bueno que haya un castigo, ¿no? Yo sí habrá otro espacio para el debate, si por qué a Ricardo Salinas sí, por qué a otros no, y por qué no se mide con la misma vara, que puede ser ¿no? el mismo espacio, ¿no? O sea, exacto, pero hoy tenemos que enfocarnos a esto, para mí. Y que mira que hoy, por ejemplo, en la mañana periodistas como Ciro Gómez Leiva acusan de censura a la Federación Mexicana de Fútbol, acusaron de censura a Mikel Arriola, o sea, seguimos desaprendiendo, ¿no? Charlie, O sea, ¿cómo estás? Hoy hubo una acusación de censura hacia la Federación por castigar a Javier Hernández Balcázar. Insisto y termino, tenemos que seguir aprendiendo en este momento, particularmente nosotros. Sí. ¿Cómo estás, Enrique, doctor Nacho? A mí, la verdad es que me encantó, me dijo la doctora Sheinbaum ayer, porque puso una claridad brutal en lo que significa el mensaje de Javier Hernández, ¿no? Lo pone en su lugar, alto lugar como futbolista, representando a México, un orgullo, etcétera, pero le dice, tiene mucho que aprender, porque es un mensaje claramente machista, sexista, que le asigna un rol a la mujer limpiando en la casa. Y le dice la doctora, como se lo dijo a Rafael Inclán, ¿se acuerdan que tuvo también un tema ahí? Claro. Hizo algunas declaraciones y ella dijo, la mujer puede estar en el hogar y aún así puede ser la comandanta suprema de nuestro país, como es Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque ella también se asume como, yo puedo ser ama de casa, nos gusta estar con nuestros hijos, con nuestros casa, pero también podemos elegir otros roles. Le manda un dardo especial, un manotazo, un regaño público desde la silla más alta que tiene nuestro país en términos de gobierno, de jerarquía, de representación. Y hasta que lo hace la doctora Claudia Sheinbaum, y esto me da muchísima pena, porque en nuestro fútbol no solamente el Chicharito tiene mucho que aprender, como lo dijo la doctora, sino también muchos directivos de nuestro fútbol. Es increíble que los mensajes de Javier Hernández estaban afuera en redes hace semanas y nadie dijo nada, ni Chivas, ni la Federación, ni la marca, nadie dijo nada. Hasta que fue la presidenta del país la que dijo, es machista lo que está diciendo Javier Hernández, inmediatamente los otros sintieron el calambre y mandaron su comunicado. Incluso en la pieza esta que presentaron al inicio sale Mariana Gutiérrez, que es la presidenta de la Liga Femenil, y sí, habla de protocolos que existen en la liga, pero jamás dice, estuvo mal lo que hizo Javier Hernández. Se lava las manos y dice, ahí están los protocolos, y hay protocolos, y ahí están, y ahí cada club tiene su protocolo, pero nunca dice nada. No tacha de sexista lo de los mensajes, no dice que eso no debería de ser. Las jugadoras, la esposa de Isco y otras activistas, en fin, todo el mundo alzó la voz ante lo que era claramente un mensaje retrógrada, y hasta que fue la presidenta la que puso los acentos, es que entonces ya, ahora sí salen los otros a castigarlo. Eso me da mucha pena. De hecho, porque a mí me dicen que Puma no pone el nombre, y me imagino que va a ser muy similar del de Guadalajara, por esos marcos legales todavía. Claro. Porque todavía no está tipificado, entonces, por eso justamente ni Puma ni el Guadalajara, ayer que se suman al tema de los comunicados, ponen su nombre, ¿no? Recordando también que la marca es partícipe para que Javier no esté jugando en el fútbol mexicano. Tiene muchísimo que ver que esté en el Guadalajara, ¿no? La marca que viste el Guadalajara, que además es la marca patrocinadora oficial. Javier Hernández es la figura de Puma. No sabemos qué va a pasar, porque tampoco se han dicho que se deslinda Javier Hernández de la marca Puma, ¿no? Seguramente están en esos recovecos, perdón. Fíjate, yo estoy de acuerdo y saludo, como se dice, aplaudo y reconozco a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también a otro exfutbolista señalado de violencia de género, como lo es Cuauhtémoc Blanco, lo corearon Moreno y le dijeron, no estás solo,
Entonces hay un lado B. Tenemos, insisto, todos que aprender. Esa es la realidad de las cosas. En su congreso hace unas semanas, señalado un exfutbolista, una máxima figura del fútbol a la par de Javier Hernández. Oye, y nada más para ponerlo bien claro, lo que dijo Ciro Gómez Leiva del tema de que hay una especie de censura, pues la doctora nunca dijo vamos a castigarlo ni nada. Ella emitió su opinión como la presidenta del país, y entonces que la doctora no pueda opinar sobre la opinión Hernández también sería un acto de censura. Es decir, no tiene nada que ver con una censura. Pero a Javier el Hernández. marco... Va a haber una sanción, sí, porque existe un código. Ahí iba. Es que Ciro Gómez Leiva no conoce el marco que rodea esto y acusó a la Liga MX de una censura. Y a mí que la regla se dijo, es un muy buen político, buen amigo de esta casa, textualmente, pero están censurando a Javier Hernández. Recordemos que los conservadores traen ahí una campaña de nos quieren censurar todo, no nos dejan hablar, ¿no? Entonces aprovechan un asset como lo es Javier Hernández para poder llevar, como se dice políticamente, agua a su molino. Ahí está, lo pueden ver en YouTube desde la 1:29 vienen esos conceptos que desarrolla este periodista. Nacho. Ojo, hay que poner atención, concuerdo con lo que dice Charly, con lo que dices tú, Luis, pero también hay que ponerle mucha atención a algo que es importante. Desde hace algunos años, para comunicadores, para jugadores, ponen cláusulas en sus contratos que hablan de este tipo de situaciones en redes sociales. Ahí viene algo especificado como el deber ser. Es decir, que no pueden tomar aún sus redes, aunque sean sus redes sociales, para opinar sobre ciertos temas delicados, so pena que sean sancionados. Eso está por escrito, está en sus contratos, no es cosa de censura. La última la vivió Carlos Albert cuando en el 2017 opinó en sus redes sociales sobre el debate presidencial y lo echaron de ESPN. Eso a medida que han crecido las redes sociales se ha ido expandiendo, y entonces el jugador y el club se protege para acciones como esta y pueda sancionar al jugador sin que lo acusen de censura, simplemente que transgrede el deber ser, que se entiende como aquello que aquellas conductas que no ponen en riesgo a otras personas, que no hieren ni la dignidad, ni la discriminación, ni mucho menos. Eso está en el contrato de todos los jugadores, en el de Chicharito también lo está. Pero justamente hay una delgada línea, Nacho, en la interpretación de, por ejemplo, a mí lo que me decían en el caso del Guadalajara, pero en el caso de la marca, por ejemplo, hay campañas que las mismas marcas promueven ese tipo de hoy por hoy de mensajes, ¿no? Que cada vez hay que entenderlos más en busca de la equidad, de estas oportunidades, evidentemente el empoderamiento de la mujer. Y lo que está raro abiertamente, y ahí sí vamos a meter en el tema personal de Javier Hernández, que va junto con pegado de lo que le pasa ya también con el tema de Chivas, es se termina perdiendo en el camino y empieza a entrenar menos tiempo, que lesiones, etcétera. Y todo este tiempo que empieza a ocupar, no sé quién le dijo a partir de hace unos 2 o 3 meses que podía empezar a hacer, y que aquí mismo Charlie lo decíamos con el famoso tema interesante, muy interesante, empieza a aventar comentarios de cualquier tipo de situación, ¿no? Ve que este video le jala y después termina explotando. Y aquí es donde Javier Hernández, perdido ya en esta situación de su presente, y yo me atrevo a decir perdido porque pues sigue siendo un activo del fútbol profesional, ¿no? Si estuviera ya retirado, si estuviera en otro rol, pues hablemos en otras instancias, en otras situaciones, pero sigue siendo un agremiado, está credencializado, tiene su registro, está en activo. O sea, como que de pronto olvidamos que Javier... No es un ente individual. No. Representa a Chivas, ¿no? El equipo más popular y uno de los 2 más grandes de este país, con todo el peso que tiene Chivas. Representa a la Liga MX porque sigue siendo un jugador activo de nuestra liga. Mientras esté activo, también sigue representando la tremenda historia que tuvo con la selección mexicana. Por tanto, tiene que ver con la Federación Mexicana de Fútbol. Si es embajador de una marca como Puma, también representa a Puma. Por eso,
Por eso es que criticamos que estos personajes que hoy ya se deslindan de lo que dice Javier, lo hacen hasta que la doctora les pone el ejemplo, ¿no? Pero está bien que lo hagan, al final de cuentas tienes razón. Y sabes qué, Enrique, abonando a lo del tema deportivo, es una ironía que Javier no hizo toda la pretemporada con Chivas, y sí lo hizo, por ejemplo, Teun Wilke, un delantero que es promesa del rebaño, estuvo, jugó, anotó goles, y el día que iban a debutar contra León, Diego Milito decide no incluir a Teun Wilke en la convocatoria y se lleva a Javier Hernández. Y Javier, en el calentamiento previo al partido, se lesiona, pero Teun ya estaba en casa, entonces no había cómo cambiarlo. Javier Hernández, literal, se fue nada más a calentar la banca, a ser un jugador que no podía entrar de cambio, que no entró de cambio y que solamente le quitó el lugar a un toda la temporada que estaba listo. Y que ahí pues es donde ya te preguntas, ¿para qué carambas está Javier Hernández entonces en el Guadalajara? Hay una pregunta, Nacho, que es forzosa para el contexto de la coyuntura. Yo lo tengo que decir, déjenme iniciar por un servidor antes de la pregunta, yo hago una culpa y pues tristemente Javier Hernández no resultó lo que se esperaba. Eso es una realidad, eso es un hecho. Se intuía de Javier, la leyenda, ese gran momento en el Akron, no funcionó. No le demos más vueltas. La pregunta es el momento para que Chivas de una vez rescinda ya del contrato de Javier Hernández? Está iniciando el torneo, es una muy buena coyuntura y una buena oportunidad. ¿Qué harían ustedes? Mira, el primero es cuestión de dinero, es mucho dinero, tiene un contrato vigente, es el jugador mejor pagado en toda la historia del equipo de Chivas. Nadie ha ganado más dinero y está ganando más dinero que el Chicharito. Eso te va a pegar en el bolsillo, porque si lo rescindes, te vas a ir y vas a tener que terminarle pagando el contrato completo. El que ¿Qué tendría le que queda un decidir año, no? el que tendría que decidir ahí es él mismo sobre lo que está convirtiendo. Su historia en una leyenda está terminando en un meme. Eso es muy triste. Eso es muy triste para de verdad, una familia ejemplar. Tuve la oportunidad de convivir mucho con don Tomás Balcázar, con doña Luchita, con sus papás. Y bueno, todos en algún momento de nuestra vida nos equivocamos y todo. Yo espero que este sea un bache en la parte final de su carrera, pero es un bache muy triste porque de ser una leyenda está convirtiéndose en un meme. Y también nos llama la atención que, así como dice Luis, Cuauhtémoc Blanco, Ricardo Salinas Pliego, Chícharo Hernández, tres figuras muy importantes en la familia futbolística del pasado y del presente, están involucrados en estos temas. Eso habla de que hay una problemática en el país importante. Tú, Luis, en el tema de Javier, ¿qué? Sí, la evidentemente me parece, y dado este comunicado, sin ser igual, ¿no? Amaury despidió y sacó de Chivas a futbolistas. Recuerda, y tú mismo lo recordabas aquel jueves que discutimos acaloradamente, ¿no? O sea, entendiendo lo que es Chivas, lo que es la empresa que representa los valores de la familia Vergara. Separemos los resultados deportivos y esto, ¿no? Hubo jugadores en su momento que salieron de Chivas. Y yo acá, así como hacemos la crítica, hoy este comité de género que tiene la Liga MX tiene que trabajar, tiene que poner las bases, lo tiene que transparentar. Vemos en ligas profesionales como la NBA, revisar hace rato un basquetbolista, Lamelo Ball, castigado con $100,000 por comentarios homofóbicos. Y tú te empiezas a buscar en las ligas estadounidenses a la que aspiramos, a la que estamos volteando, que tienen bien establecidas este tipo de reglas. Sí, viene una multa. A lo mejor lo de la multa es lo de menos, pero si tú, como liga, dices, son $100,000, $1,000,000 de multa y que va a ir para una asociación, ¿qué va a pasar? El jugador, el directivo, el árbitro, pues va a tener que pensarse antes
de decir este tipo de tonterías, ¿no? O sea, es decir, tiene que haber un mensaje, hoy tiene que haber un precedente, más allá de la llamada de atención de la presidenta, que es lo que hace que haya una reacción en cadena, de que realmente se construya un marco legal al interior del fútbol mexicano, Federación Mexicana de Fútbol, y que haya castigos de verdad, porque, a ver, seguimos creyendo en ocasiones, ay, ¿cuál castigo? Y seguramente ni lo va a pagar. ¿Por qué se da este mito? Porque no hay esa transparencia. Es el momento para que Mikel Arriola ponga estas bases, convenza a los dueños y se haga público. Y dinero, y castigos en partidos, ¿eh? Ahora, ¿Qué pasó seguimos, con este beisbolista? Ahora, esa reflexión sigue siendo evidentemente lo ideal y lo general. Sí. Que ojalá pero, sea. pero ahora yo te preguntaba, tú, a ver, tú como asesor de Amaury hoy, ¿qué hacías con Javier? Tú, Luis. La verdad. A ver, yo hoy rescindí el contrato. Abiertamente. En lo futbolístico no me está aportando. A ver, ojo. El problema. Ojo, que todos merecemos también una oportunidad. Güey, pero lleva 2 años con esa oportunidad, Javier. No. Pero lo detona a partir de un comentario, ¿no? O sea, separemos lo deportivo. En lo deportivo ya no debería justo este tema creo que es que en la parte deportiva, por eso, pero en la parte deportiva, esta es la gota que derrama el vaso, porque ya más bien llenó el vaso ya, porque no podemos dejar a un lado que lo de Javier no es este mensaje. O sea, por eso yo ya dejé el tema paralelo que es trascendental y con el que ya abrimos y reflexionamos, y estoy de acuerdo con todos ustedes y tenemos que seguir mejorando, y me encantó la frase que tú ocupaste, Luis, desde el inicio, tenemos que seguir aprendiendo nosotros mismos, ¿no? Desaprender, como también a mí me gusta luego también decirles aquí en esos espacios, porque claro que seguimos en una cultura altamente misógina, altamente machista, sigue sin ser, no damos las mismas oportunidades, es una realidad y está marcado y es real. Entonces, creo que Javier vuelve a poner ahí un tema ahí muy, muy importante y trascendental como nuestro tejido social. Pero en la parte deportiva, esta es la gota que derrama el vaso para que al Javier que esperábamos que hiciera 4, 5, 8 goles por temporada, que siguiera viendo playeras y todo, hoy lo que dice Nacho se convirtió en un meme. ¿Qué haces tú con este contexto? ¿Qué haces con esta coyuntura? ¿Lo mantienes todavía después de todo este escándalo público, político, social, para que entonces Milito diga con los que están trabajando, La Hormiga, con Pulido, con Bielke, y ahí viene Javier y seguirlo poniendo, como lo acaba de decir Charlie, no Carlos, para el partido de León? O sea, ¿qué harías hoy con el culebrón de Javier Hernández, Charlie? Sí, mira, yo sigo pensando que Javier Hernández llegó para vender playeras y vender boletos en la tribuna. Llegó para hacer marketing. Entonces, hoy fue una mala estrategia de marketing lo que dijo, por eso ya se deslindaron. Manténlo ahí, que siga haciendo firmas de autógrafos. Para eso le estás pagando el sueldazo, no para otra cosa, no para jugar. Eso de jugar, pues es un tema de Amaury. No sé por qué está empecinado en que juegue. Déjalo como una figura del rebaño, que siga llenando aeropuertos, que siga recibiendo las serenatas en los hoteles, en fin, que siga siendo la figura del rebaño, pero es una figura decorativa. Si eso vale el sueldazo que tiene, pues eso es lo que decidiste desde el inicio, que se cumpla su contrato. Y gracias, Javier, por irte del Guadalajara como la gran figura que eres. Adiós. Pero más allá del Chicharito, yo creo que la federación ha perdido una gran oportunidad, porque la federación es muy importante en la sociedad mexicana, nos guste o no, llega a millones y millones y millones de aficionados. Si la federación de verdad se reconstruyera y actuara de inmediato por oficio, no esperando a que esto se diluya, y castiga al Chicharito o le hace un extrañamiento a Blanco por el jugador que fue, apunta a renovar sus valores, la industria tendría otro valor y mandaría ese mensaje que hace ratito comentó Luis, es decir, ponerle el estandarte para que todos mantengan una conducta adecuada que va más allá del deporte, que es el famoso deber ser. Yo creo que la federación otra vez deja ir una gran oportunidad de dar un mensaje y decir, nosotros vamos a estar a actuar, pero les pesan las playeras, les pesan los nombres, y hasta que no tienen otra, actúan, y así no se va a mejorar mucho el fútbol mexicano ni sus instituciones. Fíjate, a mí me gustaría cómo tenemos que
aprender, y cuando la federación puede y lo hace, yo recuerdo en 2021 trabajando en TVC Deportes, señalamos no sé si cuál sea la palabra pero correcta, pero Cuauhtémoc Blanco se burló del prognatismo de un árbitro. No, primero del prognatismo de un árbitro en la primera jugando para Dorados. Fue castigado no solo con sanción económica, con un partido de suspensión por burlarse del prognatismo del árbitro, que es tener extendida el mentón. Y dos, lo que decías, la mandíbula. Y dos, la del 2004, cuando mandó a lavar trastes a Vicky Tobar en un América Irapuato, no pasó nada. Eso fue hace 21 años. Ojalá lo que hoy estamos viviendo, aprendamos. Y ojalá no se dé, pero si se llega a dar, tristemente, estemos hablando de castigos, no solo económicos, sino de partidos. Hay muchos mensajes, no sé si me dio tiempo de leer todos, pero están en la pantalla de todos, o por lo menos es lo que me está diciendo el productor, no queremos censurar a nadie, pero muchas gracias. Dice, no es tema de federación meterse en ideologías boque de agenda, dice Pavel Teme. También justamente al darte cuenta de todos los comentarios que están poniendo en las redes, ahí es donde sí, ese famoso termostato de que tenemos mucho todavía que trabajar y muchas asignaturas pendientes como sociedad, ¿no? Yo en la oficina y tú en la cocina, Javier Hernández, Alex 7, Daniel Lecán, estoy esperando el chicharrón que nos va a vender Castillo del Juego de Estrellas, jajaja, Resendir, hinches niñas no aguanta nada, dice Julio César Padilla Bolaños, Gato Herrera, veas, como siempre, dando cátedra, oye, ¿por qué permites tome actitudes de mamador como si sus modelos a seguir sean Mauricio y Maggie Landeros? Ignacio Cristerna, 1 millón de felicitaciones a Ignacio Suárez, señalar claramente al hipermisógino Ricardo Salinas Pliego, los otros 3 de la mesa son unos cobardes y miserables, ¿no? Aquí lo hemos dicho y lo hemos manifestado. Dice, como Maradona, buen futbolista, pero con persona osco, dice, ojalá Iba se retracte por así ideas, defendió el estúpido Chicharito, ya me retracté, Daniel, con eso inicié y eso lo he platicado. Hugo, los de Morena dividiendo al país al puro estilo de AMLO, fachos, chairos, es lo que influencia a Morena, odio, rencor, ahora mismo lo hace con Chicharito, mujeres contra hombres, asas con Morena, pues ¿qué tiene que ver? Lo están crucificando, no se la jalen, es libre expresión, no sean pseudoperiodistas pidiendo más. Ponce de León, no sé si Ponce de León sea primo de Carlos Ponce de León, o sea, alguien ahí que también quiere explicar un interesante con una tacita, y si son la mamá de Sports, culeros, cobardes, apoyan a Shitbaum y su dictadura. Dice Luis Guerrero Treviño, la 4T en vez de perder tiempo con el Chicharito debería de hablar de los feminicidios que hay en nuestro país, eso no lo menciona en sus mañaneras, ¿verdad? Se ayudaría más a las mujeres. Eureka Noticias, señor Fantasma, ¿qué necesita Chivas? Cambiar de dueño, una limpia de jugadores de farra a machos calados de Jalisco. Bueno, hay muchos comentarios, hay muchos comentarios. Vamos a una pausa, compañeros, hay otro tema muy interesante que platicar todavía con ustedes, así que seguimos aquí en el show de la Octava Sports. ¿Cuál? Pues el de la Liga de Estrellas, güey, el que viene regresando. Platícanos los secretos. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Las breves. Por Unánimo Deportes. La MLS All Stars derrotó 3-1 a la Liga MX en el Q2 Stadium de Austin, Texas. Los goles fueron obra de Sam Zurich, Tai Baribo y Brian White, mientras que el joven Gilberto Mora descontó por el combinado mexicano. Con dominio claro en posición y transiciones rápidas, la MLS se mostró más organizada y contundente, marcando diferencias desde el primer tiempo. El resultado confirma el crecimiento competitivo de la Liga Norteamericana en este tipo de duelos amistosos. Figuras como Sergio Busquets, Luis Suárez o Lionel Messi de Inter Miami no estuvieron presentes. El FC Barcelona anunció la incorporación del delantero inglés Marcus Rashford, cedido por el Manchester United hasta junio del año 2026. El acuerdo incluye una opción de compra cercana a los 30 millones de euros y el jugador portará el dorsal número 14, además de que cobrará 14 millones de euros esta temporada. Se espera que el atacante debute durante la gira de pretemporada del conjunto culé bajo las órdenes del técnico Hansi Flick. Con gol de Aitana Bonmatí en el minuto 113 del tiempo extra, la selección española femenina derrotó 1-0 a Alemania y clasificó por primera vez a una final de Eurocopa. La portera Kata Cole fue clave con varias atajadas decisivas, consolidando una histórica actuación del equipo. España enfrentará a Inglaterra el próximo domingo en Basilea en busca del título continental. Shohei Ohtani continúa encendido en las grandes ligas.
El jugador japonés de los Dodgers conectó cuadrangular por quinto partido consecutivo, igualando un récord de la franquicia. El batazo llegó en la primera entrada frente a los Twins, siendo su home run número 37 de la temporada, y lo coloca como uno de los líderes de la Liga Nacional. Si quieres conocer más información, no olvides visitar unánimodeportes.com. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. El pulso de la Liga MX. Amigos de la Octava Sports, estamos en cantera donde ya fue presentado Keylor Navas, ya oficialmente es jugador de los Pumas en una conferencia de prensa atiborrada, señoras y señores, muchos medios se dieron cita. Te saludo con mucho gusto, Saúl. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va, mi querido Vic? Pues bueno, bastante felicidad la que se respira en la cantera universitaria, en donde Keylor Navas, después de una novela fantástica que se aventaron con el equipo de Newell's, al fin ha firmado su contrato, fue presentado ante los medios de comunicación y ya dio sus primeras declaraciones, en donde recalca la importancia de inteligencia deportiva, el trabajo que hizo Saracho, en compañía evidentemente de Efraín Juárez, pero también dejó en claro que habló con Miguel Herrera, quien es técnico de la selección costarricense, y eso fue pieza clave para que decidiera venir a jugar a la Liga MX. Exactamente, el caonismo, la pieza clave para que llegara Keylor Navas a el conjunto de los Pumas. Vamos a escuchar las palabras del costarricense. Yo creo que eso es lindo. Yo creo que cuando ya hay ilusión, está uno más cerca de lograr los objetivos. En la vida uno tiene que vivir con sueños, con ilusiones, con objetivos a largo plazo, a corto plazo. Yo vengo con todas las ganas de dar siempre, lo mejor de mí, de esforzarme, de ayudar a los compañeros, de ser uno más, de tratar de estar en la cancha y poder jugar de la mejor manera. Tenemos en nuestra mentalidad que ojalá podamos hacer historia, eso es lo que nos gusta, hacer historia, que podamos levantar un título, y yo creo que con ilusión, con el apoyo de la afición, con la guía que lleva el club, que tiene un pensamiento también muy positivo de que podemos lograr esos objetivos, yo creo que ahora todos juntos, esforzándonos, trabajando con humildad, haciendo todo lo que otros no estén dispuestos a hacer, eso nos va a ayudar a poder estar más cerca a levantar un título. Bien, ya escuchamos a Keylor Navas en conferencia de prensa, pues bueno, llega con muchos ánimos, mi querido Vic, ¿sí? Y bueno, ya a prácticamente un día de debutar, si todo sale bien, con el equipo de Universidad Nacional, pero en calidad de visitante. Sí, exactamente, con los Gallos de Querétaro. Veamos qué pasa con el tema de Leo Suárez, que es ahí por donde podría venir el pero ya nos habla, Saracho nos dijo que va todo en buen camino. Así es, va todo en buen camino y evidentemente les estaremos llevando la mejor cobertura de ese partido a través de las redes sociales de la Octava Sport. Por lo pronto, felicidad en la cantera de los Pumas, mi Vic. Exactamente, te veo demasiado feliz. Muy bien, pues nos vamos. Oye, ya vámonos porque va a llover y nos vamos a volver a hinchar. Está brava la lluvia, vámonos ya, vámonos ya. El pulso de la Liga MX. Bueno, está el reporte completo de... ¿Qué hacía Jimmy Sandoval por ahí? Se multiplican con agua, se multiplican, por eso el gallo se quería que no lloviera, porque se multiplican. Pero bueno, ahí está ya el tema de... A esta hora, que son 3:40. ¿Juega o no juega el viernes? Aún en la liga. Partido no que sé, van a poder escuchar ¿no? en la Octava Sports, en Radio Red 1110 AM. Sí juega. Puede llegar 2 horas antes el registro, el transfer internacional. A que nos toca al aire el debut. Ahora sí que diles a todos que cancelen su participación porque lo narramos nosotros, lo voy a narrar yo. Ya, tú solo. Yo solo todo. El regreso de Keylor, la llegada de Keylor Navas. Keylor Navas al fútbol mexicano. Fútbol mexicano. Que ya lo hacemos nosotros. Pero sí llega, ¿no? Sí llega. No, sí, claramente. A ver, urge que llegue, esa es la realidad de las cosas, ¿no? Más allá de la figura que es y tal, lo necesita Pumas. De todas maneras, pues sería lo mismo, entonces, imagínate que sería que no llegara y otra vez Parra al show, ¿no? Para un tercer juego, pero en fin. Oye, nada más rápido, Luis, Charlie, pues tus conclusiones del juego de estrellas, ¿no, Luis? La verdad, ya tranquilo, ya después del ajetreado vuelo madrugador, o bueno, más muy nocturno. ¿Qué creen que me pasó? Había perdido mi pasaporte y mi visa. ¿Y en dónde está? Cuando llego, porque volamos al aeropuerto de Toluca, nos trae una camioneta, lo dejo en la camioneta.
Pero llegué a las 6 de la mañana a la casa, no pude dormir hasta que me confirmaron de que sí ya está resguardado, pero... Lo perdiste una vez que volaste. Sí, ya estaba aquí en México y aquí yo pensé que te ibas a quedar allá. No hubiera podido salir. No hubiera podido salir. Por eso. No. Pero bueno, gana ayer la MLS 3-1. Al Jardín, entregó el partido Jardín. A ver, está el gráfico, podemos ponerlo. Jardín. ¿Por qué te enojas? 5. Charlie, si es la verdad. Liga. Ayer dirige el turco Mohamed. Champions. Y le ganamos a la MLS ayer, Mundial de clubes. O sea, campeón de campeones. No, qué brutos. O sea, All Stars. Ponlo, producción, no tengan miedo. No tengas miedo, Moya, ponlo. Ayer lo hicieron muy bien en redes. Lo pusieron. Son 5 derrotas muy dolorosas, Ponce. Ya. Aparte te digo algo. La del juego de estrellas es una derrota dolorosa para Jardín. Es dolorosa. Sí, claro. Es el prestigio y el orgullo de la Liga MX. Ayer lo entregó Jardín. Ya van a correr a Jardín. Ya van a cortar cabezas en Cuapa porque perdió el juego de estrellas. Charlie, ¿qué pasa? A ver, seamos serios, ¿eh? Si no gana la estaba de malas. Y si no gana la apertura, claro. 7. A ver, se lo dijo a Jaime Sandoval el señor Emilio Azcarra Gallán. Por más que haya ganado un tricampeonato, el crédito se va acabando. ¿Qué dijo el señor? Si América no gana es fracaso. Serían 7 oportunidades del entrenador en un año y 0 títulos. Pero yo lo veo más por el desgaste. Sí, ¿de qué estás hablando de 7? Si no gana Leagues Cup y si no gana Liga, en el segundo semestre serán 7 grandes oportunidades en el ¿Cuáles 7? ¿De verdad estás metiendo el juego de estrellas? Claro. Liga, Champions Cup. No, campeón de campeones. Campeón de campeones. El juego contra el LAFC. El juego de estrellas. Y ahora la Liga y la... O sea, ya son muchos para Jardín. Ahora puede ganar, yo te digo algo, nada más. El tema, entiendo que ya está el americanista más recalcitrante, ¿no? Yo lo único que le recomendaría a Jardín, si se me permite, el consigo el mensaje, tranquilo, Jardín, disfruta, vuelve a disfrutar. Ayer para disfrutarse. Y ayer traías cara ahí como que, a ver, disfruta, Jardín, disfruta. Vuelve a disfrutar de esto. Porque les digo una cosa, no porque haya perdido, el año pasado lo ganó Andrés Jardín, el juego de estrellas, porque ayer lo haya perdido, pues no es la competencia directa. Ahí entre MLS y Liga MX es la Champions Cup de la CONCACAF. Y ahí sí es avasallador la Liga MX. Por cierto, va a seguir la invitación 2025 en Chicago. Probaron ya con el Arsenal, no les funcionó, ¿no? En algún momento ya tuvieron al Real Madrid y les funciona en ejecución de negocio con la Liga MX el juego de estrellas. Entonces, seguramente vendrán, ya amarrada del 2025, vendrán más ediciones entre Liga MX y MLS. Ahora no nos quieres contar los verdaderos. En Charlotte, ¿no? Es la siguiente. ¿Cómo? No, Chicago. Chicago nos dijeron. En Charlotte. ¿Chicago? Chicago, sí. Pero no quieres contar lo que realmente, o sea, qué pasó, qué te dicen, Leagues Copas, expansión, nada. ¿Sabes qué? Mañana. A ver, no, pero es que ayer les decía, acuérdate que ayer me preguntabas eso, pero mañana les platico, les traigo una exclusiva para ver si Jordán la trabaja, ¿no? Bueno, vamos a una pausa, compañeros. Jardín, tranquilo, Jardín. Vuelve a disfrutar, serénate. Oye, qué difícil es, disfruta. Veas, del triplete al nadaplete. Qué difícil. Ahora entiendo a los americanistas. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Deporte Express. Un gusto saludarlos, Poncho Galindo de este lado para hablar sobre el tema de Hulk Hogan. A los 71 años ha fallecido la leyenda de la lucha libre o del wrestling después de un paro cardiorrespiratorio y termina siendo una noticia que ha impactado a los aficionados de este deporte espectáculo. Hulk Hogan, que cuántas veces
no se ha hablado de él. Creo que la gente involucrada en el mundo de la lucha libre, pero también la gente que no está, conoce a esta superestrella, una superestrella que no solamente estuvo en el wrestling, también trató de hacer unas películas que fueron un fiasco. Tal vez su única gran actuación fue cuando estuvo en la cinta de Rocky Balboa, pero cuando él fue el protagonista de unas películas no fueron buenas, pero que ha dado mucho de qué hablar, tanto dentro como fuera del ring. Sin duda, alguien que potencializó la lucha libre a nivel mundial. Si hablamos de André el Gigante, tal vez él es la primera gran superestrella de la WWE a nivel nacional. Y después Hulk Hogan, que es la primera gran superestrella de la WWE a nivel mundial, que vendió mucho más que André el Gigante, que fue el primer luchador en ser portada de Sports Illustrated, que creo que eso ya te habla de quién era Hulk Hogan y su importancia en el deporte, no solamente en el wrestling, y que también se fue ganando mucho odio por sus acciones. Obviamente hay varios puntos importantes. Por ejemplo, cuando él dejó la WWE para pertenecer a WCW, WCW le ganó los ratings por bastantes, pero bastantes semanas a la WWE, justamente gracias a Hulk Hogan y a su personaje de Hollywood Hogan, que fue el primer o el segundo Hogan malo, por decirlo así, dentro del kayfabe, pero el primero gran recordado después de que había tenido una gran carrera como este superhéroe estadounidense que combatía contra los enemigos casi del país, es decir, un capitán de guerra iraní, por decir un ejemplo, pero que también tuvo, o gracias a él se hace este evento conocido hoy en día como el mejor evento en la lucha libre mundial, que es WrestleMania, y que ya tiene 41 ediciones. Gracias a él es el primer WrestleMania. El WrestleMania 2, en donde él también está como estelar, fracasa, y el WrestleMania 3 es el que potencializa todo WWE cuando tuvo su lucha contra André el Gigante. Pero fuera de eso, escándalos también hubo con Hulk Hogan, el tema de los esteroides, que por más que él en la serie de Vince McMahon, que ya fue como la última gran prueba y en donde se volvió a hablar de este tema, dice que siempre dijo la verdad, y es cierto, siendo parte de la competencia, siendo parte de WCW, no declaró nada en contra de Vince McMahon, pues siempre quedó marcado porque antes de esto no había dado, no había dicho la verdad 100% Hulk Hogan. Otros temas fueron sus entrevistas ya cuando se había retirado, en donde declaró ser racista abiertamente, y después en su última etapa terminó siendo parte de la campaña política de Donald Trump, lo cual no le causó mucha gracia a bastantes personas dentro del mundo de la lucha libre, porque también en esta campaña política, incluso un comediante que era parte también de la campaña, terminó soltando comentarios bastante hirientes en contra de Puerto Rico, xenofóbicos, diciendo que era un basurero y demás. Y bueno, como Hulk Hogan también había sido parte de esta campaña política, específicamente del segundo mandato de Donald Trump, que es el que estamos viviendo ahorita, pues mucha gente dijo, pues sí, está bien que se hace All American y que vaya con tu canción y demás, pero como que está fuera de todo lo que había hecho. Hecho que le costó un gran abucheo en su última aparición en la WWE, que fue el primer Raw que se transmitió en Netflix, un evento global, y en donde la gente en Los Ángeles, en el Intuit Dome, que justamente no van con, la mayoría de la gente que vive en California, pero específicamente en Los Ángeles, no van con los valores que dijo Hulk Hogan, ni con la entrevista en donde abiertamente declaró que era racista, ni con el tema político, pues terminaron abucheándolo a tal vez la que ha sido la mayor superestrella en la historia de la lucha libre. Leyenda, sí, dentro del wrestling, criticado por sus acciones a veces dentro y fuera del ring, y específicamente porque hoy en día incluso el apellido Hogan se utiliza para faltarle al respeto a luchadores que tienen poder creativo y ejecutivo y que ganan sus luchas, más luchas de las que pierden o más de lo normal, o su personaje es forzado, pero siguen queriendo ponerlo como un protagonista o catapultarlo de esa manera. Ejemplos hoy en día muy específicos en la rama femenina: Becky Lynch y también Mercedes Moné, que le dicen Mercedes Hogan, o Becky Hogan en el caso de The Man. Entonces sí, mucho también hay detrás de todo lo que fue Hulk Hogan, pero no podemos dudar que fue una leyenda para la industria
de la lucha libre. Hasta aquí este tema de cómo impactó Hulk Hogan en el mundo del deporte y de la lucha libre después de su fallecimiento a los 71 años de edad. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Ya nos vamos a nombre de todo el equipo que hace posible el show de La Octava Sports. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más. Recuerda, estamos todos los días aquí de 3 a 4 de la tarde en Red AM 1110 AM, las plataformas digitales de La Octava Sports, la aplicación para iOS y Android de Grupo Radio Centro. Bájela, descárguela, la web de Grupo Radio Centro, y puede escuchar en todo el mundo como el app Red AM y escucharnos de 3 a 4 en ABC Deportes, por supuesto, en Frecuencia Deportiva 1340 AM, Fútbol Network en los Estados Unidos. Gracias por habernos acompañado. Ya nos vamos, recuerde, mañana a las 3 de la tarde los esperamos con más aquí en La Octava Sports. Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM. Audio Centro.